En este 21º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a meditar en el texto de Mateo 16, 13 al 20. Se los leo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. El Evangelio de hoy nos ofrece a la meditación un texto muy importante. Es un texto central, una especie de bisagra de todo el Evangelio de Mateo. Este texto divide a Mateo en dos partes. La primera parte abarca todo lo sucedido antes de este texto y se conoce como el tiempo de Galilea. Es el tiempo en donde Jesús anuncia el reinado de Dios y nos invita a participar en él. Es un tiempo de crecimiento, de la buena noticia, de paz, de alegría y de esperanza. Y la segunda parte abarca todo lo que sucede después de este texto y se conoce como el tiempo de la subida a Jerusalén. Durante este tiempo Jesús se dedicará a enseñar a los suyos qué es lo que hay que hacer, cómo tenemos que proceder, cómo hay que vivir, para que el reino que predica se haga realidad. Será un tiempo de conflictos, de tensiones, de riesgos, que terminará con la muerte de Jesús. Bueno, pues el texto que une estas dos partes del Evangelio de Mateo es el texto de hoy. Para entender mejor este texto, recordemos que el pueblo de Israel esperó por siglos que Dios intervenga para librarlo de las dificultades que padecía. Esperó la intervención de Dios para derrotar a todos sus enemigos para siempre y para comenzar a vivir una era de paz y felicidad. Esperó que Dios intervenga con fuerza por medio de su Mesías para restaurar la paz y así reinar en medio nuestro. Pues cuando el Mesías venga, tendrá todo el poder y la fuerza de Dios para lograr la victoria anhelada. Y eran las épocas en las que el pueblo se sentía más en penurias, que con más fuerza pedía a Dios que envíe pronto a su Mesías. En tiempos de Jesús, la gran desgracia fue la invasión romana. Por tanto, la sensibilidad respecto a la llegada del Mesías estaba a flor de piel. En este texto Jesús se va a revelar a los suyos como el Mesías esperado. Y si Él es el Mesías, ellos deberán seguirlo hasta el final. Teniendo en cuenta que el Evangelio de hoy trata del mesianismo de Jesús, fijémonos que el texto mismo tiene dos partes muy claras. Primero, lo que Pedro dice de Jesús. Y segundo, lo que Jesús dice de Pedro. El Evangelio comienza ubicándonos en la región de Cesarea de Filipo, a unos 40 kilómetros al norte del lago de Galilea, a los pies del alto monte Hermón. La zona es de una extraordinaria belleza natural. El lugar nos invita a pensar que tal vez Jesús y los suyos fueron allí a descansar y quizás a evaluar y a reflexionar en lo que habían vivido hasta el momento y en lo que les esperaba en adelante. En este contexto veamos la primera parte del texto. ¿Qué es lo que Pedro dice de Jesús? Esta parte empieza con una pregunta clave que Jesús les hace a los que estaban con él. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Qué han entendido de mi mensaje? ¿Qué conclusiones han sacado? Ellos contestaron: unos piensan que eres Juan Bautista, otros que eres Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Después de todo el tiempo que Jesús pasó en Galilea,
parece que la gente ha entendido que es solamente un profeta. Pero nada más que un profeta, como lo fueron otros. Aunque es cierto que es un profeta comparable a los grandes hombres de Israel, comparable a Elías, a Jeremías y al recientemente fallecido Juan Bautista, muy apreciado y admirado por la gente de ese tiempo. ¿Y los suyos, los que lo siguen, qué piensan de él? ¿Qué piensan sus discípulos? ¿Qué piensan los que han estado más cerca y que lo han conocido en el diario quehacer? Entonces les pregunta directamente: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro, en nombre de todo el grupo, lo confiesa más que un profeta. Lo confiesa lo que todos esperaban. Lo confiesa Mesías e Hijo de Dios. Se trata de una declaración pública de fe que hace Pedro. Y este parece haber sido el sentir de todo el grupo. Ahora veamos la segunda parte del texto, es decir, ¿qué dice Jesús de Pedro? Lo primero que le dice es: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Jesús lo declara dichoso, feliz, bienaventurado. Y Pedro es feliz porque creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, cambiará toda su vida. Le dice además que su afirmación es una revelación del Padre. El Padre ha hecho ver a Pedro, lo ha hecho darse cuenta y a comprender con el corazón. Y finalmente Jesús confirma a Pedro. Jesús no solo reconoce implícitamente que lo dicho por Pedro es verdad, sino que lo confirma como cabeza de la iglesia que cree así. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Con esta afirmación, Jesús convierte a Pedro en esa piedra sólida, apoyada sobre los cimientos del Señor, sobre los cuales se levantará su iglesia católica. Como saben, católico quiere decir universal. Una iglesia que permanecerá en el tiempo a pesar de todas sus caídas y a pesar de las adversidades sufridas. Y nosotros, después de 2000 años, somos esa iglesia. Es interesante recordar algo de historia al respecto. Como saben, Pedro murió en Roma y lo enterraron en la colina Vaticana, que en ese tiempo solo albergaba una necrópolis romana, evidentemente pagana. Los creyentes de entonces sabían dónde enterraron a Pedro y mantendrán la tradición de visitar su tumba en la colina Vaticana. En el siglo IV, cuando el emperador Constantino decide construir una basílica para los cristianos, que se conocerá como la Basílica de Constantino, la va a construir sobre la tumba de Pedro. Y para hacerlo va a aplanar la colina Vaticana y con la tierra de la parte alta cubrirá la necrópolis pagana. Los católicos de generación en generación guardaron el recuerdo del lugar en donde estaba enterrado Pedro. Pero con el paso del tiempo, este recuerdo se convirtió en una tradición. Y en el siglo XVI, sobre la vieja Basílica de Constantino, se construye la actual Basílica de San Pedro. Pero siguió viva la tradición de que Pedro estaba enterrado en la colina Vaticana. Bueno, pues a inicios de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Papa Pío XII decidió hacer unas refacciones en la cripta debajo de la Basílica de San Pedro, descubre la necrópolis romana y en ella la tumba de Pedro. Una de las cosas más llamativas de la tumba de Pedro es que se encuentra exactamente debajo del altar que construyó Constantino en el siglo IV y exactamente debajo del altar principal de San Pedro, desde donde el Papa celebra la Eucaristía en las ceremonias principales, haciendo literalmente real lo que dice el Evangelio: sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Finalmente, luego de hacerlo cabeza de su iglesia, Jesús reafirma la autoridad de Pedro. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Las llaves son el símbolo de autoridad. Es lo que permite entrar y salir, atar y desatar. El Papa tiene en su escudo 2 llaves cruzadas que simbolizan las llaves del reino, indicando así esta autoridad delegada. Las llaves representan la autoridad que Jesús delegó a su iglesia, pero como dice el Papa Francisco, se trata de una autoridad que debe ser de servicio, una autoridad que debe buscar ayudar, levantar, animar, servir. Una autoridad que se apoye en la justicia de Dios, que es todo perdón y misericordia. El Evangelio de hoy termina de una forma algo extraña, pues según Mateo, Jesús les mandó a sus discípulos que no dijesen a nadie que Él era el Mesías, porque la gente no hubiese entendido. Recién entenderán luego de su resurrección. A manera de conclusión, preguntémonos, ¿y nosotros? ¿Quién decimos que es Jesús? ¿Creemos que Él es el Mesías que nos llevará a la liberación total y a la vida verdadera? Y si es así, ¿estamos dispuestos a jugarnos la vida por Él? Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.